Gustavo Ecro, te recuerdo que el mes pasado en el capítulo primero de manipulación tú dijiste que en tu consulta, en tu experiencia clínica, esta era una situación de altísima prevalencia. Creo que dijiste que el 50% de los casos que tú atendías estaban asociados a manipuladores y a víctimas. ¿Qué historias de vida te cuentan, por ejemplo, las víctimas de la manipulación? Por ejemplo, hoy en día veo chicos que son manipulados en la escuela, por ejemplo, y a veces los padres mismos no saben cómo darle las herramientas necesarias al niño para que no caiga en la manipulación, porque ellos mismos en otras instancias son manipulados. ¿Qué ocurre? El ser manipulado es un comportamiento bastante habitual, porque cuando hablamos de manipulación, siempre pensamos en la manipulación desde el punto de vista agresivo, violento. Pero hay otras clases de manipulación que son mucho más sutiles y por eso son también más difíciles de contrarrestar. Por ejemplo, la manipulación a través de la lástima, la manipulación a través de hacer sentir sutilmente culpable a la otra persona. También la manipulación que tiene que ver con el poder económico de una persona, el poder de la belleza de una mujer, por ejemplo. Son manipulaciones mucho más sutiles. Y yo veo esos casos habitualmente, pero ¿qué ocurre? Es difícil que llegue a la consulta a alguien específicamente porque diga, bueno, yo soy un manipulador. Pero sí veo muchos casos de personas manipuladoras que llegan por los efectos secundarios de ser manipuladores en la vida. Por ejemplo, llegan a determinada edad y de lo que se quejan, su motivo de consulta es que están solos, que no tienen una relación afectiva estable, adecuada. Pero eso es el resultado de años de haber manipulado a personas y de haberlas de alguna manera alejado de su vida, ¿no? ¿Se da más en mujeres o en hombres? Las víctimas, ¿a qué sexo pertenecen en tu caso especial, Gustavo? Creo que se da en ambos casos, difiere el tipo de manipulación. A ver. Por ejemplo, una característica fundamental que tiene el hombre manipulador cuando es manipulador con la mujer es la discriminación. El hombre que es manipulador en algún sentido discrimina a la mujer como a alguien inferior que tiene que ser de alguna manera dirigido por el hombre. Y en esa discriminación también la mujer discrimina al hombre de otras maneras. Cree que el hombre tiene que cumplir determinados roles y si no los cumple puede ser que ese hombre reciba algún tipo de manipulación psicológica, sobre todo a través de miedo a que ocurra algo que no es deseado. Siempre diría que en el fondo de la manipulación está una persona que vive mucho o en el pasado o en el futuro, porque la manipulación tiene que ver con los miedos, con las preocupaciones que están en el futuro de que pueda llegar a suceder algo y con las culpas que están relacionadas con el pasado, con lo que hizo esa persona o con lo que dejó de hacer. Gustavo, también en sintonía con este correo electrónico que nos da pie para iniciar el segundo tramo. ¿Las víctimas que van a tu consulta son recuperables? ¿Pueden superar ese asedio, ese maltrato del que habla el doctor Dressel? Concuerdo con lo dicho, pero quiero agregar una cosa que a mí me resulta importante porque lo veo en la consulta, y es que muchas veces la víctima tiene subyacentemente un miedo muy grande a vivir. Entonces, el adoptar el papel de víctima le permite, de alguna manera, evitar ese miedo, dejar que otro elija y estar buscando un culpable, obviamente, siendo la víctima, la persona lleva una vida más tranquila, si se quiere, entre comillas, pero una vida mucho menos rica porque no puede enfrentar los verdaderos desafíos de su vida. Obviamente le echa la culpa muchas veces al que la está manipulando, pero en definitiva creo que dejar de ser la víctima es tomar la responsabilidad de nuestra vida, enfrentar la posibilidad de equivocarnos. Pero otra cosa que sucede también con la víctima es que hablamos mucho del poder de determinada persona para manipular, pero el verdadero poder que tiene alguien para manipularlos
siempre se lo tiene que dar la víctima. Alguien es poderoso para manipular porque la víctima le otorga el poder de hacerla sentir culpable, de permanecer allí, de no contraatacar. Porque si bien todos de alguna manera podemos controlar el comportamiento de otras personas, también existen comportamientos llamados de contracontrol, que en el fondo muchas veces la víctima lo sabe, pero le da temor a hacerlo. Es interesante el testimonio, porque yo creo que hay que diferenciar claramente algo que es la manipulación, que es más algo de resorte psicológico, algo emocional, algo que tiene que ver con la falta de habilidad de la persona para defenderse. Hay que diferenciarlo del control coercitivo de la conducta, o sea, a través de una condición que de momento, aclaro, la persona no puede solucionar, como por ejemplo que no tiene trabajo, no tiene una vivienda propia. Creo que hay que diferenciar claramente eso. Entonces, en esos casos, yo creo, como dijo el doctor, que hay que apuntar a solucionar el problema de base, hay que solucionar el no ser autosuficiente, el ser dependiente, en primer lugar, para poder salir de lo que es el control ya coercitivo del comportamiento de esa persona. Gustavo, también tu reflexión sobre este correo, acompañando a lo que decía el doctor Delcel. ¿Tú asocias también manipulación a poder, a intolerancia, a soberbia, a arrogancia y a un profundo daño? Muchas veces el poder viene acompañado de la intolerancia, viene acompañado de la manipulación. Pero el poder, desde mi punto de vista, es algo neutro. Puede usarse para el bien, puede usarse para el mal. En sí mismo no es que el poder corrompe, como comúnmente se dice. Yo siento que las personas que usan el poder para manipular ya eran personas manipuladoras antes de tener el poder. Al no tenerlo no podían manipular. Cuando consiguen el poder, la gente dice, bueno, ahora muestra sus verdaderos colores, ahora se muestra cómo es esta persona realmente, porque ahora puede manipular. Antes no era el poder necesario. Entonces yo quiero separar lo que es el poder de lo que es la manipulación. El poder no necesariamente tiene que ser manipulador.